Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en el aire que respiran? Puede que no haya sido hoy. Es algo invisible, automático y fácil de ignorar. Pero ese aire puede tener efectos sobre su salud, su productividad y hasta su esperanza de vida. Por ello presentamos una nueva serie llamada Monitoreo, Gestión y Mercados. Herramientas para un aire limpio, la cual consta de 3 partes. En este primer episodio, partimos de la base de toda estrategia eficaz para lograr un aire limpio, el monitoreo. Y en los siguientes episodios abordaremos la gestión de la contaminación y el aprovechamiento de los mercados para impulsar el cambio. Es una cuestión sumamente humana y de carácter urgente. En la actualidad, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud en todo el mundo. Más del 90% de la población mundial habita en lugares que superan los límites de seguridad establecidos. Y esto no es solo una estadística, sino una crisis de desigualdad. Gran parte de las muertes causadas por la contaminación del aire se producen en países de ingreso bajo y mediano. Exacto. Y por lo general, cuando oímos hablar de contaminación, pensamos en problemas de salud, como tos, asma y otras afecciones similares. Pero los estudios económicos que analizaremos hoy nos brindan una perspectiva más amplia al respecto. Señalan, por ejemplo, que la contaminación causa una reducción del desarrollo cognitivo y de la productividad, y además ralentiza el crecimiento. Uno de los datos que pude leer en un artículo señalaba que 1 de cada 9 muertes a nivel mundial se debía a la contaminación del aire. Eso es inquietante. Definitivamente lo es. Y las consecuencias recaen sobre todo en las ciudades de rápido crecimiento en los países de ingreso bajo y mediano. Sin embargo, y a pesar de su magnitud, la contaminación suele ser una cuestión invisible porque, por ejemplo, un embotellamiento o una escena del crimen son escenarios observables, pero este problema sucede en silencio. Al ser invisible, casi nunca se mide, y lo que no se mide no se puede gestionar. Eso que acabas de decir nos lleva a la tesis central de este primer episodio, en el que vamos a analizar 4 artículos de investigación que sugieren que el monitoreo no solo recopila datos para una hoja de cálculo, sino que se trata de una intervención propiamente dicha. Eso es verdad. La evidencia muestra que cuando la contaminación es visible, creíble y susceptible de ser combatida, se produce un cambio de conducta. Cuando las personas logran ver la contaminación, pasan a la acción. Examinemos la primera evidencia. Este dato es producto de un estudio en el que participaron embajadas de Estados Unidos. Aunque pueda sonar a una historia diplomática, se trata de una historia sobre datos de estudio. Ese es un caso muy interesante, y para hablar de él vamos a dirigirnos a Pekín, allá por el 2008. Muchos países en desarrollo no tenían un sistema de monitoreo local confiable en aquel entonces. La contaminación era una realidad, pero los datos no eran fehacientes. Por ello, la Embajada de Estados Unidos instaló un monitor de grado de referencia y comenzó a publicar las mediciones de la calidad del aire en tiempo real en Twitter. Más adelante ampliaron esta iniciativa a más de 50 puntos en todo el mundo, y el impacto fue considerable. Los investigadores descubrieron que la sola presencia de un monitor de la Embajada de Estados Unidos provocó una reducción en la materia particulada fina, lo que llamamos MP2,5, entre 2 y 4 microgramos por metro cúbico en esas ciudades. Impresionante. ¿El simple hecho de tener un monitor redujo la contaminación hasta ese punto? Así como lo oyes, gracias a los datos, el problema cobró relevancia y se hizo real. Las búsquedas en Google sobre calidad del aire aumentaron. Los altos niveles de contaminación registrados pueden generar presión pública por parte de los ciudadanos o incluso a nivel internacional, por lo que los funcionarios públicos se ven obligados a tomar medidas para controlar la contaminación.
Además, se calculó que los beneficios para la salud derivados de esas reducciones ascendían a $127 millones por ciudad. Es una excelente rentabilidad de la inversión para un equipo informático. Y el dato que más me gusta es que el Departamento de Estado de Estados Unidos de hecho ahorró dinero. Dado que la calidad del aire mejoró, ya no tuvieron que destinar tanto dinero como pago por dificultades a sus diplomáticos. Lo que se gastó en los monitores se recuperó con tan solo limpiar el aire. Ese es un gran ejemplo de cómo los datos creíbles pueden cambiar las reglas del juego a nivel gubernamental. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? Por más fiable que sea la información, ¿saben qué hacer con ella? Ese es el punto de la usabilidad. Se realizó un estudio en Lahore, Pakistán, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y donde los residentes muchas veces carecen de información. En este caso, los investigadores probaron un enfoque diferente. Enviaron previsiones diarias sobre la contaminación del aire por mensajes de texto. O sea que era como un reporte meteorológico, pero sobre el smog. Así es. Y también se capacitó a los participantes para que aprendieran a interpretar las previsiones que recibían y los resultados que obtuvieron fueron sorprendentes. Quienes recibieron estos mensajes diarios aprendieron a predecir mucho mejor los niveles de contaminación. Pero lo más importante es que cambiaron sus vidas, ya que adaptaron su tiempo de exposición a las condiciones de contaminación. Pasaban un 16% más de tiempo al aire libre en los días limpios y se quedaban en casa en los días contaminados. Entonces no solo evitaban el aire, sino que estaban optimizando sus vidas, recuperaron el control. Aceptaron el cambio. Y para ellos no se trataba solo de un servicio adicional agradable. El estudio reveló que los residentes tenían la voluntad de pagar un precio considerable por esas previsiones. De hecho, estaban dispuestos a pagar el equivalente al 41% de su tarifa mensual de teléfono móvil para seguir recibiendo esos datos. 41%. Eso es bastante. Y deja claro que no se trata solo de datos abstractos, sino que es una herramienta de supervivencia. Exacto, transforma el monitoreo de simples números en una herramienta para la adaptación. De acuerdo. Entonces los datos creíbles y previsiones útiles funcionan. Pero, ¿importa el tipo de información? Lo pregunto porque al leer el tercer artículo de este episodio, el cual habla de Tiflis, Georgia, me parece que no basta con ofrecer consejos genéricos. Tienes razón, no es suficiente. Y eso es lo que comprobaron unos investigadores en esa ciudad. A un grupo le entregaron un folleto educativo genérico y su impacto fue casi nulo. A otro grupo le brindaron datos específicos para lugares cerrados y al aire libre, además de un monitor para interiores. Y supongo que al grupo con datos específicos le fue mejor. Le fue muchísimo mejor. Ese segundo grupo experimentó un aumento del 21% en las conductas de evitación. Pero lo más interesante fue que los monitores revelaron que el aire en lugares cerrados solía ser peor que en el exterior debido en gran parte al tabaquismo. ¿Los números se dispararon dentro de sus propias casas? Exactamente. Sin embargo, en los hogares que recibieron estos datos, el consumo de tabaco se redujo entre un 30 y un 47%, porque fueron conscientes de la causa y del efecto. Este hecho demuestra que el monitoreo es más eficaz cuando revela riesgos que podemos controlar. Esto concuerda con el último estudio que tenemos, que es de Londres. Por lo general pensamos que la contaminación del aire es un problema industrial o del mundo en desarrollo. Pero estoy leyendo este artículo que sugiere que gran parte de la exposición se produce en nuestros propios hogares y sucede incluso en las ciudades ricas. Así es, en Londres, los investigadores descubrieron que los niveles de contaminación en lugares cerrados superaban los estándares de la OMS en el 38% de los casos. Este hallazgo oculta una desigualdad, y es que los niveles de contaminación en lugares cerrados de los hogares de menos ingresos eran mucho más altos que los de los hogares con mayor solvencia. Y con todos esos datos, ¿hubo algún cambio como en Tiflis? El cambio fue inmediato. Cuando decidieron mostrar los monitores para que la gente pudiera ver los números en tiempo real, la contaminación en lugares cerrados se redujo un 17% en general. Pero además, la reducción llegó a 34% durante el tiempo que la gente estaba en casa. Esa es una reducción sorprendente. ¿Y cómo lo lograron? ¿Acaso compraron filtros costosos? Pues no, en realidad fue algo bastante sencillo. El 72% de ellos abrió las ventanas.
Fue una acción tan básica como aumentar la ventilación. ¿En serio solo abrieron las ventanas? Vaya, es una solución tan simple de la que uno no es consciente si no ve el problema. Y esto tiene un gran impacto económico. El estudio calculó que, dado que los beneficios para la salud son tan grandes, el subsidio de estos monitores prácticamente se paga solo. El valor marginal de los fondos públicos se calculó como infinito. Infinito. Eso no es algo que se ve así nomás en los artículos de economía. Eso es cierto, no es muy común. Y viendo las cosas con perspectiva, podemos llegar a una conclusión más amplia sobre esta investigación. La información es una forma de resiliencia. Además, obtener datos a tiempo y con precisión pueden convertir la duda en un riesgo gestionado. Y eso se vincula con la idea de infraestructura, ¿no? Sí, así es. Estos estudios nos recuerdan que los sistemas de medición, como los monitores de aire, forman parte de la infraestructura esencial de un país. Sin instrumentos que permitan medir la contaminación, una economía no puede funcionar con seguridad. En muchas partes del mundo en desarrollo, estas brechas en el monitoreo no son solo vacíos técnicos, sino también brechas de desarrollo. Realmente cambia el enfoque de toda la conversación. Monitorear no es solo observar, es el primer paso para solucionar. Ese es un resumen perfecto. Ya sea un gobierno que reacciona a un tuit de una embajada, una familia en Lahore que revisa un mensaje de texto o un hogar en Londres que abre las ventanas, la visibilidad desencadena la acción. El monitoreo es la plataforma para la resiliencia y transforma los peligros invisibles en prioridades manejables. Es ahí donde debemos empezar. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.